Gracias por su sintonía en este viernes ya 25 de julio. Gracias por estar con nosotros. Vamos a abrir el espacio, como todos los viernes, al llegar al fin de la semana, a usted, nuestro amable y fiel televidente, para que pueda participar de este espacio y no solo tener el conocimiento de la información, sino también participar en la construcción de la opinión pública. Para eso se abre este espacio, para que usted pueda llamarnos, pueda opinar, pueda también dar su pensamiento y sugerencias y encontrar como ciudadanos también un espacio para juntos construir la realidad nacional. Nos acompañan en este esfuerzo también los jóvenes profesionales, Moisés Rivera, psicólogo, Ronald Giovanni Hernández, estudiante de maestría en finanzas corporativas de la Universidad Pontificia de Puerto Rico, y Rafael Hércules, abogado también de la República. Así que gracias por acompañarnos, bienvenidos, un gusto tenerlo con nosotros, en especial Ronald, porque está por primera vez también en el programa. Bienvenido. Sí, muchas gracias. Gracias por darnos ese tiempo. Y a ustedes les recordamos, como siempre, el método para comunicarse, marcando el 2556-1800. Hay varios temas dentro de la semana que sobresalen, pero sin duda es el tema de la delincuencia el que está más presente. La migración forzada en diversos lugares que hemos visto esta semana, principalmente mexicanos, producto de las amenazas de las pandillas, el tema de armas decomisadas a pandilleros y delincuentes, armas de grueso calibre. También estamos viendo el asesinato que se conoció ayer en San José Villanueva, que es como otro de estos asesinatos que muestra la vileza y la forma fría de actuar de los mareros en el país. La reforma planteada ayer en el Código Penal por la Asamblea Legislativa para que en la legítima defensa del ciudadano, mientras se investiga, no vaya a prisión. Estas cosas, ¿qué significan en esto? Y lo que está haciendo la autoridad al respecto. ¿Qué piensan ustedes como ciudadanos? Creo que este es uno de los temas más importantes. El otro, sin duda alguna, el tema de la sequía, el tema de los granos básicos, el tema de la alimentación y la carencia de agua, principalmente en el oriente del país, entre otros temas, a ver si el tiempo nos da oportunidad. ¿Qué piensan con el tema de seguridad? ¿Cómo ha evolucionado esto del gobierno anterior, nuevo gobierno, nuevos ministros, jefes de policía, que son nuevos en el cargo, pero no nuevos en la realidad nacional, y se supone conocedores del tema, pero hasta ahora pues los resultados hablan de un crecimiento del 60% en el tema de homicidios? Rafa. Sí, definitivamente es bastante difícil, la situación se está complicando y creo que hemos llegado ya a una etapa en donde los homicidios están aumentando, quizás se han estancado en el tema de cifras, en 11, 12 personas asesinadas por día, pero estamos viendo una hazaña o un método mucho más complicado, mucho más fuerte en cuanto a cómo se hacen los asesinatos. El día de ayer conocimos la noticia del atleta con discapacidad, Quique, que definitivamente pues consternó a toda la población por las situaciones y por las circunstancias en las que se dio. Se hablaba de entre 8 a 10 disparos en la cabeza. Eso demuestra que en realidad ya la intención no era una rivalidad entre pandillas, sino ya cometer daño, ¿no? Entonces, ese tipo de hechos se están marcando mucho. Teníamos el caso de David Orellana, el otro niño que fue desmembrado, que también es algo preocupante porque se están metiendo ahora con menores, ¿no? Con menores que en este último caso sobresalen en las cosas buenas del país, ponen en alto el nombre de El Salvador. Entonces es algo muy preocupante. Con las autoridades yo veo poca diligencia, veo que a pesar de que hubieron cambios internos, siendo las mismas gentes en otras funciones, no se ve claro cuáles son las líneas generales de este gobierno para seguridad. Todavía el ministro está hablando de reuniones con los otros órganos de Estado para poder platicar y dialogar y ver en qué se ponen de acuerdo. Creo que en la parte reactiva están fallando. Con el tema de la reforma de ayer, a mí en realidad me preocupa. Uno, porque puedo ver ahí tal vez que puede llegar a ser inconstitucional, porque podría representar un prejuicio. En tanto, este tema de la legítima defensa es determinado después de un proceso. Si se determina la legítima defensa, el imputado,
que tiene calidad de imputado en ese entonces, es libre, ¿verdad? Pero después en una sentencia. Esto se haría ahora de forma previa, ¿no? Como una medida cautelar. Me preocupa también porque al incluirse a ciudadanos, esto deja incluido también a los miembros de pandillas. Por decirte algo, digamos que nosotros tres nos encontramos con otros 3 pandilleros ahora en la mañana, supongamos que andamos armados, en fuego cruzado, muere uno de nosotros 3 y muere un pandillero, el pandillero también va a poder llegar a decir que fue los otros 2 pandilleros que quedan vivos van a decir que también es en legítima defensa, como lo vamos a establecer nosotros. Entonces creo que ahí queda un vacío, ¿no? Creo que va a ser un poco complicada la aplicación de esta reforma. Lo veo bien la intención, pero creo que el mecanismo todavía no está bien definido y tenemos que ver también cómo lo van a manejar los jueces. A ver, ¿qué piensa Ronald? Es preocupante. Yo creo que el gobierno y El Salvador estamos en una crisis que está muy difícil de salir. Yo recuerdo que yo estuve en el extranjero y el día que hubo cerca de 30 muertos, creo que le llamaron Viernes Negro, entonces es como que el gobierno está siendo hasta cierto punto reactivo en vez de ser proactivo, y esta situación ya se salió de control. Siento que la gente que está arriba, la gente que se debe de encargar de lo que es la seguridad, no está haciendo lo que debe de hacer, están observando simplemente el problema, y yo creo que, o sea, ni siquiera ellos saben qué medidas utilizar. Entonces lo del muchacho atleta de Olimpiadas Especiales impacta mucho, porque uno piensa, o sea, a veces uno tiene la idea de que, ok, si yo no estoy en cosas malas, pues no me va a pasar nada malo, y o sea, si no estoy en pandillas, pues está bien, me mantengo al margen o sea, va a estar todo bien, pero o sea, 8 disparos, 10 disparos, es bien difícil. Moisés. Sí, creo que en esta dinámica, creo que hay que solidarizarse en estos procesos con la familia del atleta, con la familia de David, con esta familia que han sido desplazadas por grupos que están al margen de ley, como el Cucantancingo mexicano. Es acá donde nosotros como sociedad debemos de salir al encuentro y solidarizarse. Incluso la misma clase política tiene que salir al encuentro sobre estos procesos. ¿Por qué? Porque son cuestiones que están muy próximos a nuestra realidad, o sea, no está en otro país, sino que en el contexto que nosotros vivimos diariamente. En el tema de esto, de las nuevas autoridades en el poder, creo que hace falta mucho proceso muy estratégico. Por ejemplo, el tema no se está hablando, está muy timorato con el tema de hablar de una depuración profunda con el tema de la PNC. Es grave lo que hemos visto esta semana cuando hay un subcomisionado y hay agentes de la policía involucrados en el tema del crimen organizado. Eso por un proceso de investigación de 6 meses. No sabemos cuál es la penetración en ese punto, y ya lo estableció el periodista Héctor Silva Ábalos en base a su libro en el tema infiltrado. O sea, da muchos elementos, pero no se está haciendo nada, al menos de una acción política para poder depurar la policía, porque eso va de correlacionamiento con la seguridad pública. 2, con el tema de la reforma de ayer, con la acción de la legítima defensa, creo que nos estamos yendo por las ramas, y eso es acá, ¿verdad?, donde hay una disonancia entre gobernados, que somos nosotros, y nuestros dirigentes, nuestros líderes que están dentro de la Asamblea Legislativa. Medidas como esas no van a tener mucha referencia, un impacto de manera inmediata, como el hecho de hablar aquí la prohibición y la venta de armas por lo menos 1 año. Yo te aseguro que si se legislara y se debatiera y se pusiera en la opinión pública un debate bastante conciso con el tema de la prohibición y la venta de armas, tendría un efecto más a corto plazo dentro de ese mecanismo, ¿verdad? Claro, hay una discusión, puede haber un debate, ¿verdad?, pero al menos si vemos la medida de la prohibición y venta de armas por un cierto tiempo y vemos el tema de la legítima defensa, al menos la acción inmediata va a ser más susceptible en el tema de seguridad pública. Yo quiero poner también en la reflexión palabras del alcalde de San José Villanueva, que puso en su cuenta de Facebook, hablando de las reacciones y de cómo estamos entendiendo las cosas, porque él dijo que después del asesinato ayer de este joven atleta, el joven Enrique Bonilla,
que había llamado al ministerio para una reunión para ver la violencia en el municipio, porque es un municipio donde ha venido incrementando, donde no había mucha violencia y ha venido, y él en el afán de ver la situación, pero le dijeron que llamara hasta después de vacaciones de agosto a ver cómo estaba la agenda y si tenían espacio para atenderle como alcalde del municipio. Entonces, ¿dónde estamos ahí? Se los dejo como reflexión. Y otro es el tema, si vamos a entrar con este tipo de reformas y la idea es, bueno, decirle al ciudadano, defiéndase usted también como pueda, que aquí la cosa va de esta forma. Vamos a una llamada. Hola, buenos días. Bienvenido. ¿Aló? Buenos días, bienvenido. ¿Cómo está, don Jaime? Un gusto saludarle. Seguro, muchas gracias. Tenía meses de querer hablar con usted. Muy bien. Una de las cosas de que le da un seguimiento a usted que tiene, desde que estuvo en Teleprensa. Estaba más delgado, ¿me entiende? Sí, ¿verdad? correcto. Pero me da gusto que tenga su espacio ahí y con las personas ahí que son abogados de la República. ¿verdad? Fíjese que mi preocupación es la siguiente. Fíjese que el director de la policía dice de que se contradice con el ministro de Seguridad Pública, en el sentido de que dice uno una cosa y otro dice otra cosa. El asunto es queremos saber como ciudadanos si ¿cómo se llama? La Inspectoría General no depende directamente del director de la policía. Entonces, el pueblo está incapacitado como para poder poner denuncias, porque ¿de qué sirve si se va a poner una denuncia contra un mal policía que está relacionado con las maras? Porque es algo que se ve aquí en las comunidades, porque es algo que se ve, ¿verdad? Así es de que no hay una confianza real y verdadera en nuestra policía, pues, porque el inspector general no se sabe si le hace los mandados al señor que dicho sea de paso fue comandante del FMLN, a Ramírez Landaverde. No, el pueblo está desprotegido, pues. Está bien que haya aprobado la asamblea de poderse autodefender uno, ¿verdad? Pero ojo también, porque el caso es de que también los delincuentes pueden aprovecharse, como estaban diciendo ahí los amigos, ¿verdad? Gracias. Muy amable, gracias por llamarnos. Quiero aprovechar esa llamada para meter otro elemento que apareció en esta semana con más fuerza, el tema de la corrupción. Porque estamos hablando de la policía y lo mencionaba el televidente, pero corrupción en centros penales. Salió el sindicato a decir también, mire, cosas que están pasando en centros penales, y centros penales sigue siendo el lugar donde se ordenan la mayoría de asesinatos y comportamientos criminales, solo para ponerlo ahí. Tenemos otra llamada. Hola, buenos días. Buenos días, Bienvenida. muy buenos días y bendiciones para todos ustedes. Yo quisiera hablar sobre nuestro presidente, ¿verdad? Que le debemos respeto, aunque uno no esté muy de acuerdo con lo que él hace. Yo pienso que él se está poniendo en una posición en defender a un ministro que casi ya vamos a ir 5 años y medio, casi los 6. Y el señor no ha hecho nada, y uno de ciudadano común se pregunta por qué es que lo defiende tanto. Yo me acuerdo un eslogan de antes, ustedes están muy jóvenes todavía, yo ya estoy viejita, que decía: El Salvador, el país de la sonrisa. Mire, eso me da a mí una añoranza y una tristeza tan grande ver a este señor defendiéndolo. Mire, yo digo, mire, ayer yo me quedé impresionada a oír a un alto funcionario decir que la gente está huyendo porque éramos de la casa segura o no sé qué. Mire, eso es mentira. Todo el ciudadano sabe, yo no sé cómo es que piensa esta gente que uno es tonto o algo. Mire, con el respeto que me merece el presidente, está dando la impresión o que es muy bobo el señor, o no sé, mire, con perdón suyo. Y qué lástima que ha muerto un atleta que era un ejemplo para todos los jóvenes de nuestro país. Muchas gracias y buenos días. Muy amable, gracias por llamar. Me imagino que se estaba refiriendo al ministro Munguía Payés, porque está también, y sumado al tema de corrupción o la situación que hablábamos hace un momento, también nos recuerda a ella sumar el tema de las armas de la Fuerza Armada, ¿verdad? Y el embajador de El Salvador en España, exministro Atilio Benítez, que aparece en eso.
Estamos teniendo bastantes llamadas y qué bueno. Adelante, estamos escuchando. Buenos días. ¿Aló? Buenos días. Sí, yo quería hablar con el presidente conforme al cambio climático, porque si no hablan conmigo y no se arregla este problema con los indios del sur, este problema va a seguir. Muchas gracias. Muy amable, gracias por llamarnos. Sí, también es otro de los problemas que tenemos que hablar, principalmente el tema de granos básicos. Pero volviendo al tema de la violencia, ¿no? La situación se agrava y estos todos elementos suman. ¿Qué piensan? A ver. La corrupción no es... Acabamos de ver con el caso de este alcalde y sus... En la herradura, sí, el alcalde de la herradura. Y sus socios, por así decirlo. O sea, asesor de la Asamblea Legislativa. No eran simples policías, o sea, habían gente de alto rango de la policía también involucrados. Entonces, como salvadoreño, uno se queda como que en qué confiar. Si hasta los que de verdad me deben de proteger a mí están involucrados. Y por el tema de las armas, o sea, ¿cómo un marero va a conseguir armas de grueso calibre? Siempre el sistema está contaminado. Entonces hay que hacer una limpieza bien grande dentro del sistema. Moisés. Creo que en este punto igual lo hablaba la disonancia que hay de nuestros dirigentes con el sentir, el clamor popular, ¿verdad? Aquí no estamos hablando de una expresión ideológica, sino que el hecho de que la sociedad en sí, El Salvador está siendo abatido por un flagelo, ¿verdad? Deseáramos tener medidas inmediatas, al menos a corto plazo, para que el Estado pueda recuperar ciertos territorios que prácticamente un poder fáctico se lo ha tomado, quiera o no, ¿verdad? Y que este poder fáctico tiene beligerancia, quiera o no, o está teniendo, o va a tener, o se le dio una beligerancia en acción, en toma de decisiones de nivel político también, pues. Entonces, pero muy aparte de eso, yo creo que el tema de la seguridad pública es una cuestión que nos compete todo el Estado. El Estado sí tiene que intervenir, pero también es el rol que nosotros vamos a tener en algunos procesos de mecanismo en el tema de la participación ciudadana ligado a este entramado que es la seguridad ciudadana, que en este caso sí, nosotros como sociedad civil o como ciudadanos o habitantes tenemos esa corresponsabilidad, porque también pasa por los índices de violencia que estamos teniendo, es porque nuestra salud mental como sociedad está sumamente flagelada. O sea, no hay una buena salud mental. O sea, lo vemos desde que abordamos el microbús, que nadie se le puede llevarse la mochila porque te sacan la mamá y te sacan un montón de cuestiones, porque son los niveles de neurosis que estamos teniendo como sociedad. O sea, en sí somos una sociedad con una sociopatía muy latente, ¿verdad? Que es abonado a todos los procesos de inseguridad que estamos viviendo. Entonces, la parte es como ciudadanía es dar los aportes que nosotros podamos dar y justamente hacer toda esa contraloría de los planes, porque acá entran los alcaldes. Y se tiene que entrar el análisis que los alcaldes tienen que tener más fuerza en el tema de la seguridad pública, como Estados Unidos. Ahí cada alcalde maneja la seguridad pública de conveniencia. Entonces, una reforma porque los alcaldes saben realmente la necesidad de su gente, pero los fondos que tienen toda esa acción no está muy acorde a la realidad del país, ¿verdad? Entonces creo que al menos esas discusiones, estos debates que aquí estamos hablando como ciudadanos comunes y corrientes tienen que entrar dentro de la asamblea, ¿verdad? Tenemos otra llamada antes de darle la palabra a Rafael. Hola, buenos días, escuchamos. Buenos días. Bienvenido. Mire, todo pueblo tiene el gobierno que se merece. Y es el primer país en el mundo en el que la guerrilla tiene la presidencia de la República. Es por eso que nosotros estamos tan mal, porque somos muy tontos. Y nos siguen engañando y seguimos permitiendo que eso suceda. Todos esos muertos. Perdimos la llamada. Bueno, esa es la democracia, ¿no? Donde la mayoría escogió y el proceso fue tan apretado que ya lo sabemos. Pero ese es al final el resultado de la democracia. Creo que eso también debe respetarse y debemos seguirlo valorando como algo bueno para el país, aun cuando las situaciones sean bastante complejas. Voy con Rafa y luego a otra llamada, porque ya estábamos pendientes aquí. A ver, Rafa. Bueno, el tema de seguridad, me gustó la frase que utilizó Moisés, no puede ser ideologizado en ningún momento, pero la ideología no tiene que ver tiene que ver más bien con una propuesta de nación. Es bien difícil cómo todavía las autoridades de seguridad no entienden que son 5 elementos básicos para solucionar o para manejar de buena forma
el tema de seguridad. Ahí hablamos de prevención. Tú tocabas municipalidades. La municipalidad, al tener control territorial, es la adecuada para los temas de prevención. Eso obviamente debe de conjuntarse con elementos propios del Estado, ¿no? PNC dando capacitaciones, por ejemplo, o charlas en las escuelas, siendo la municipalidad la que abre estos espacios. El combate directo es el segundo punto, ¿no? Que ahí es donde entra ya la PNC y los diferentes cuerpos de seguridad atacando el problema de forma directa. El tema de la reinserción de aquellas personas que ya están dentro de cumpliendo una pena. Aquí la reinserción debería de verse no solo como se terminó el cumplimiento de pena y ahí es donde vamos a tirarlo otra vez a la sociedad. El proceso de reinserción empieza en el mismo periodo de detención, con programas de desarrollo cultural, programas de desarrollo cristianos incluso, que esta gente que está detenida sea siempre útil para El Salvador. La rehabilitación es algo que viene también como cuarto punto, que debe ser necesario, porque de nada sirve reinsertarlo, pero que esta persona siga con las mismas convicciones delincuenciales con las que entró. Y por último, el fortalecimiento institucional, que ahí es donde entra la parte de corrupción. No se puede dar fortalecimiento institucional si los elementos humanos que conforman estas instituciones son corruptas, y son corruptas porque el medio lo permite. Conocimos hace poco una noticia en la cual se incautaron $15,000 en un centro penal. Ellos decían de que se les permitía a los reclusos $100 mensuales. Eso equivale a un poquito menos de la mitad del salario mínimo de una persona que sí goza de todos sus derechos de forma constitucional. Entonces vemos cómo hay una problemática en las mismas medidas internas de los centros penitenciarios. Ahora, eso entra también con otro punto, el tema de aquello de las compras políticas. Hagamos un paralelismo. Se dijo de que se habían comprado diputados en un momento por $30,000 para que se fueran de un partido político. Imaginémonos que en un centro penal en un mes se manejan $15,000, en su mayoría pandilleros. Eso nos refleja que las pandillas tienen la posibilidad económica de insertar las estructuras muy fácilmente, y eso crea corrupción. Y quizás voy a agregar un sexto punto que siempre lo dejamos de lado, que ya no es solo nacional. Tenemos que ver la parte internacional, tenemos que ver el problema como región. Ahí hay muchos programas, yo siempre resalto la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, impulsada por el Sistema de Integración Centroamericana, y eso es un programa que quedó ahí, que tiene muchos apéndices que yo considero muy buenos, pero que en realidad todavía no se están discutiendo. No se ha llegado a hacer una medida concreta en base a esos planes. Vamos a una llamada y luego a la pausa comercial. Hola, buenos días. Buenos días, escuchamos. Buenos días. Adelante, por favor. Muy buenos días, sí. Quiero referirme yo al aspecto siempre de la seguridad pública. El caso es de que el país necesita quizás replantearse en varios aspectos, y la seguridad pública es uno de ellos, porque se ve de que ya uno no puede confiar a veces en algunas autoridades porque la gente le tiene desconfianza. Y el caso, por ejemplo, de ayer, que encuentran a alguien que dicen que era policía, que llevaba una cantidad de munición, una cantidad de cosas, y uno dice cómo estamos en el país, ¿verdad? Y el país se sigue desangrando. Sí, la policía ha estado trabajando para decomisar armas y municiones y otras cosas, y lo ha estado haciendo bastante bien, pero se necesita esforzarse más. Un llamado al señor ministro de Justicia y de Seguridad para que multiplique sus esfuerzos en favor de la ciudadanía, que multiplique su trabajo, que supervise más en las zonas críticas, en zonas donde están tranquilas, que supervise más el trabajo, porque de otra manera no vamos a lograr superar esto. Que los salvadoreños, hoy muchos ya aprendieron de que pueden con la lengua poner en mal a otras personas y decirle fácilmente: yo tengo un amigo malo, ya vas a ver, te voy a mandar a hacer esto y el otro. Creemos nosotros que el país se ha arruinado en estos aspectos, porque los salvadoreños ya nos volvimos violentos, ya no podemos tener una diferencia con otra persona y resolverla por medio del diálogo, sino que queremos hacernos sentir, decirte que uno tiene un amigo que es un malo, o que el otro tiene otro amigo que es malo, y queremos poner en mal. Muchos de los asesinatos que se van dando es una lengua perversa que pone en mal a otras personas, y eso es lo que nos decimos, de que en muchas situaciones hay gente que con ese medio que tenemos, que es la lengua, que es tan peligrosa, estamos asesinando a los demás. ¿Por qué?
Estamos igual que antes. Con la lengua ponemos en mal a otros seres y al final nos damos cuenta que con esta la pudimos matar, ¿verdad? Un llamado al gobierno para que haga campañas en favor de la paz y en favor de que podamos armonizar, porque comprendamos esto, y es lo último que voy a decir. Si continuamos con esta conducta de que utilizamos mal nuestra lengua, vamos a seguir haciéndole daño a nuestro mismo país. Muchas gracias. Muy amable, gracias por llamarnos. Y qué importante lo que menciona el televidente, ¿no? La lengua, dice la palabra, da vida o muerte, depende cómo la utilicemos. Así que hay que dar vida en lugar de muerte. Vamos a la pausa, enseguida continuamos, estamos analizando los temas de esta semana, que sin duda el tema de violencia es valioso, es muy importante seguirlo debatiendo. Ya regresamos. Estamos en nuestro Foro Ciudadano. Gracias por llamarnos al 2556-1800. Es la vía para su participación. Nos acompañan hoy los jóvenes Rafael Hércules, Ronald Giovanni Hernández y Moisés Rivera. Están con nosotros en el estudio para abordar las temáticas de la semana. El tema de violencia está presente, el tema de la presencia de maras y la reforma ayer en la Asamblea Legislativa del Código Penal de no causar prisión bajo sospechas de legítima defensa en el caso de un asesinato, mientras se hacen las averiguaciones, un proceso que, dicen, puede complicar o está tratando de beneficiar a la población para que se defienda. Ese es un elemento bastante complejo que creo que en esta otra parte del programa sí deberíamos de analizarlo un poco más profundamente. Vamos, que tenemos otra llamada ya lista. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Escuchamos? ¿No? Bueno, ¿qué piensan ustedes? ¿Va a esto realmente a solucionar o va a ser más problema? Moisés ya decía, mejor deberíamos de quitar las armas. Legalizar el tema de que nadie tenga armas y solo la policía o desarmar a la población. Pero la gente dice, bueno, si me desarman me va peor, porque con esto me tengo que proteger. Y es que frente a esto es la percepción de que ya la gente no hay quien la proteja en el terreno. Rafa. Sí, de verdad, ahí es donde llegamos a una encrucijada, ¿no? Porque desarmar a la gente, a los civiles, provocaría, creo yo en este caso, dejar hasta cierto punto en un grado de indefensión a la misma ciudadanía, aquel que pretende defenderse propiamente, ¿no? Porque está comprobado que el aparato de seguridad es insuficiente, ¿no? Entonces, bajo esa insuficiencia, creo que quitarle las armas podría complicar, pero igual tenemos ahora con esta reforma que la gente, el ciudadano con armas, tiene un elemento legal para provocar violencia también. Yo comentaba fuera de cámaras, aquí los grupos estos de exterminio que se hablaron en algún momento, ahora podrían tener hasta cierto grado alguna legalización en sus actividades, porque podrían ir perfectamente 5 o 6 personas a buscar confrontación con pandilleros, y en el momento del fuego cruzado y después a la hora de las averiguaciones decir que se los encontraron y que era legítima defensa. Entonces son cosas que deberían de estudiarse bastante bien. ¿Qué pasa en el caso de la policía, por ejemplo? Que ya se ha visto un policía incluso ni siquiera saca su arma porque sabe que si él hiere o mata al delincuente, a él le va peor. Hasta ayer, ¿no? Con esa reforma se supone que quedaría más... Igual, y la reforma no quita aquel manual operativo que tiene la PNC, en el cual se tiene que dar un aviso primero, se tiene que alertar que es un policía, o sea, todo ese manual operativo sigue vigente. O sea, tampoco esto le quiere decir que les da permiso a que solo porque ven que hay una persona sospechosa van a desenfundar su arma y van a comenzar a disparar. Eso la población lo debe de tener muy claro. Pero sí es preocupante que solamente se dé la medida al aire y no se establezcan antes parámetros en cómo va a funcionar. No sabemos si hubieron reuniones previas con la policía para ver cómo se le van a dar manejos a esta situación. Ronald, ¿cómo lo ve? Esta reforma prácticamente nos está diciendo como que, mira, prepárate, o sea, ya esto se salió de control. Y lo decía el Papa Francisco, si estamos
de ojo por ojo, todos nos vamos a quedar ciegos. Entonces, no es una medida porque no solucionas el problema. Violencia te va a traer violencia. Y por otro lado, la población, o sea, eso se presta para mucha interpretación, la ley. Entonces, y como le decía el compañero aquí, o sea, pueden tener armas y ellos pues es por defensa. Hay que observar bien y darle seguimiento a esta. En este punto hay que, Rafael tocaba algunos puntos con el tema de seguridad, para otros puntos, como digo, que no se están tocando muy de verdad, y en este caso el presidente tiene que abanderar, por lo menos el tema del fortalecimiento y depuración de la policía es básico, es lógico. El tema del fortalecimiento y aumento del presupuesto de la fiscalía también. La depuración del sistema judicial urge y necesita, y nadie habla de eso en corte plena, ¿verdad? El tema del fortalecimiento de las municipalidades con todos los planes de prevención. El tema de incluso una cuestión externa, con el tema de la importación y venta de armas, lo habla relacionado que también hay una industria en Estados Unidos y hay trasiego de armas acá. O sea, aquí hay informes del PNUD que pasan alrededor de 100.000 armas al año, o sea, ilegalmente en nuestra frontera, en nuestros puntos ciegos. Entonces, si nuestra clase política legislara o tomara acción inmediata en estos 6 aspectos de fortalecimiento, del tema del presupuesto, y aquí viene, y cómo se van resolviendo los temas, ¿verdad? Se puede decir que no hay presupuesto, pero la optimización del recurso es básico. Estamos viendo una asamblea legislativa donde este año, señoras y señoras, va a donar alrededor de 8 millones de dólares a organizaciones y fundaciones que no tienen ningún sentido en el quehacer de la seguridad pública y en otras acciones que pueden fortalecer esta dinámica. Y eso pasa por la Contraloría Ciudadana en el aspecto del manejo de nuestros fondos, de nuestros recursos, de nuestros impuestos, cuando vemos estos 6 puntos o 6 aspectos que relacionan de fortalecimiento, de capacitación en el tema de recursos, y nosotros estamos muy ajenos a la realidad de que en la Asamblea Legislativa hay otras acciones que también nos afectan al quehacer de la ciudadanía común. Bueno, ¿y qué dicen del tema de la ley de lavado de dinero, que no se quiso reformar como se podría hacer, es decir, ampliar la cobertura? Cuando vemos un asesor de la Asamblea Legislativa de los que no se quisieron dar los listados en su momento, pues resulta que tiene una acusación de secuestro y asesinato. Porque tú mencionabas también, Moisés, bueno, démosle a los alcaldes la administración de la seguridad pública. Bueno, pero hay un alcalde en la herradura o exalcalde, o alcaldes que son llevados por populares y resulta que su popularidad es por ser coyotes, y los coyotes estamos viendo lo que generan ahora en el tema de migrantes. Entonces nuestra política, lo partidario, está también llena de corrupción y de situaciones que tienen que ver con la criminalidad. A ver, sobre eso, ¿qué piensan? Vamos al teléfono. Hola, buenos días. No, buenos días, don Rafael y jóvenes. ¿Qué tal? Este es un tema que no se acaba, ¿verdad? Pero yo creo que a veces solo en discusión se va, por ejemplo, a todos los partidos. Yo veo que en la asamblea unos avalan, otros no avalan. Yo quisiera que ellos se pusieran de acuerdo, que el pueblo nos pusiéramos de acuerdo, que a través de las comunicaciones, a través de la televisora, de las radios, ya las maras ya no ganaron, ya dicen, estos tienen miedo, estos ya no hayan ni qué hacer, el delincuente siempre va adelante de la autoridad, como solo eso pasan haciendo en el ocio, tramando cosas. Y también lo que el señor anterior le dijo, don Rafael y jóvenes, es la verdad. Ahora no solo la guerra está entre pandillas, ahora la guerra está entre los familiares de pandillas con otras familias. Ponen el mal, le ponen el dedo, ya esta gente se va de las colonias. Yo creo que la familia también no está colaborando, porque en lugar de sacar a sus hijos, a su vecino, a su tío, a su primo, de estas cosas, más lo están involucrando. Antes existían las pandillas, pero eran rivalidades entre ellos, niños, jóvenes, que se caían mal, que se echaban de menos, que se marginaban. Pero ahora estos grupos de pandillas, de niños que se han metido a eso, ya no es rivalidad, ya los ha capturado, ya los ha agarrado el crimen organizado y los traficantes de droga. Ellos se han apoderado de estos muchachos que antes se decían y no eran tan violentos, solo se sacaban los mocos a puros puñetazos, pero hoy usan armas. Y sabe, don Rafael, que el abuso de armas está en cualquier casa.
porque deberían de controlar a esta seguridad privada. La seguridad privada agarra a cualquier muchacho a que vaya a cuidar una casa, que vaya a cuidar el banco, y no saben ni quién es, porque a veces hay muchachos que yo les pregunto, y usted ha trabajado en eso, yo nunca he agarrado un arma, pero como no hay de qué trabajar, que controlan también las ventas de armas, don Rafael, y estas ventas de armas que vienen dando desde los, que yo tengo uso de razón, desde el 80, porque yo tenía vecinos que ellos vivían y tienen grandes casas de ventas de armas, venden y compran, y ahí ¿saben quiénes llegan? Llegan policías, llegan custodios, llegan militares de los que ya están no están en función, esta clase de gente, y cuando quemen armas, don Rafael, que lleguen derechos humanos, que lleguen sacerdotes a servir de testigos, que de verdad estas toneladas de armas se queman, porque esas toneladas que antes decían que quemaban, están en manos de gente irresponsable, y yo creo que todos tendríamos que trabajar en esto, don Rafael. Muy amable, gracias por llamarnos. Y quizá para cerrar, y como decía la ciudadana, cuando hay un nivel de conciencia de parte de nosotros de a quienes elegimos como alcalde, a quienes votamos nosotros como legisladores, creo que también es una responsabilidad de parte de nosotros sumamente compartida. Ahora vamos a tener la oportunidad el próximo año de poder depurar conscientemente a aquellos diputados que realmente no han hecho su función legislativa. Y esto, como digo, si lo vamos relacionando en temas, y lo vamos relacionando a los problemas que nos afecta como ciudadanía, ¿cómo han legislado estos diputados actualmente en el tema de seguridad? ¿Cómo han legislado en el tema de reforma? ¿Cómo han legislado y promovido? Por ejemplo, acá hay un partido político que está promoviendo la pena de muerte. O sea, eso es puro populismo a diestra y siniestra. La ciudadanía lo va a tomar a bien, porque es una medida, sí, una pena de muerte, pero en los países que tienen la pena de muerte está comprobado que no bajan la tasa de criminalidad. Entonces, la clase política, nuestros malos dirigentes están aprovechando de la coyuntura de la cual está viviendo el país, y realmente nosotros no estamos saliendo al encuentro de exigirle a nuestros gobernantes, a nuestros legisladores, a nuestros alcaldes compromisos reales, es de ir a revisar esos planes de seguridad de los alcaldes que están afectados con el tema de violencia. Entonces, eso es como para cerrar al menos el tema de intervención con el tema de seguridad. Tenemos otra llamada. Hola, buenos días. Bien. Adelante, por favor. Solo quería opinar acerca de la etapa que viene desarrollando el FMLN. Cuando el FMLN estaba como guerrilla, la inseguridad que existía era grande. Hoy llegan ellos al poder por segundo periodo y ellos decían que iban a solucionar el problema, y que es peor el problema. Esta gente solo tratan de engañar a los demás, aprovechándose de la inocencia de la ciudadanía, de cierta ciudadanía, de cierta cantidad de la ciudadanía. Y recuerdo yo que cuando ellos estaban como oposición, ellos hablaban, criticaban y decían de que el éxodo masivo de la gente de Estados Unidos, que lo iban a evitar, y hoy es peor. Hoy hasta niños van. Decían que ellos iban a solucionar el problema de las maras, y que lo que ellos han hecho es aumentar todavía el número de las maras, tratando ellos de manipular a estos grupos a favor de ellos y dándoles rienda suelta para que ellos se incrementen. Eso es falso, lo del FMLN es falso. Entonces todo lo que ellos hacen es simplemente con un propósito, ocultando ciertas cosas de la sociedad que no se den cuenta, haciendo negocios bajo la mesa, que no se den cuenta, para hacer un aprovechamiento para ellos mismos. Eso es lo que ellos hacen. Es mi opinión. Gracias. Gracias por llamarnos. Ronald, ¿qué piensa? Súper buena la iniciativa de la ley de lavado de dinero, porque, o sea, como lo mencionaba Moisés, nosotros escogemos a nuestros gobernantes, pero es indignante verla cuando salen y salen con estos casos. Incluso da a pensar que toda la campaña ha sido financiada por dinero que no es bien habido, ¿verdad? Entonces, incluso ayer escuché, y un poco irresponsable del señor Cifrido Reyes, que él estaba hablando del tema del Formilenio, y lo que dijo fue que es un poco
poco como que el Estados Unidos estaba jugando con nosotros, que te damos o no el dinero, pero Estados Unidos lo que quiere es que haya un ambiente bajo las leyes del Grupo de Acción Financiera Internacional que, o sea, te estoy dando el dinero y yo quiero ver que el dinero fluya bien, pero o sea, son cerca de 72 municipios los que se van a ver beneficiados con ese dinero y no quieren que hayan cosas malas de por medio con esa inversión. Definitivamente, de cada llamada podemos rescatar siempre un elemento nuevo que asuma al tema de seguridad, y hay que ver el tema de seguridad así como lo es, complejo, y a donde deben haber medidas en todos los sectores, educación, hasta la misma salud se puede ver incluso metida en el tema de seguridad, con esto de que las muertes o las personas lesionadas van a parar al sistema de salud. Bueno, mataron un socorrista que andaba fumigando por el tema del dengue. Por el tema del dengue. Entonces, hablábamos de que la inseguridad provocaba el éxodo hacia Estados Unidos, ¿no? Porque la gente ya no tiene recursos financieros, porque no hay empleo y porque el tema de seguridad los abruma. Ahora estamos viendo un nuevo fenómeno, éxodo interno. Ahora la gente se muda de municipios a otros municipios porque esos municipios ya son invivibles. Entonces, ya la situación va evolucionando a un aspecto incluso más interno. Creería yo que la ley de lavado de dinero se debe aprobar con las reformas que se están queriendo implementar. Los PEP tienen que estar necesariamente incluidos. Decía por ahí un diputado que ya hay otras leyes que lo regulan, sí, pero que también va expresamente en esta ley, porque mientras más eso se refuerza, creo que es mucho mejor. Y Estados Unidos tiene todo el derecho de exigir orden para donde va a poner su financiamiento, si es dinero de ellos, pues. Entonces, como que tú vinieras y quisieras comprar un artículo, pero fuera yo el que te va a establecer las condiciones en que, bueno, tú quieres un carro rojo, pero yo te lo doy azul. Eso no puede ser así, ¿no? Entonces, deben cumplirse todos estos parámetros. Con el tema de corrupción sí debo agregar, la población tiene que, y va a tener una herramienta muy, muy buena, que es ahora ver los rostros de los diputados, que vean los rostros y que vean y que designen al que creen que es correspondiente a las necesidades de El Salvador. Ahora se ha metido ahí una reforma sobre poder hacer la votación cruzada, es decir, elegir de diferentes partidos a los mejores elementos que son a consideración propia los idóneos. Espero yo que esa reforma pueda salir antes de estas nuevas elecciones para que ya la población tenga esa opción. Y también sepan que si, por ejemplo, la lista de diputados de San Salvador es de 25, pero si ellos solo consideran que 3 son buenos, pues que solo voten por 3, que no se dejen llevar por aquello de que, bueno, tengo que llenar esto porque si no lo lleno voy a perder el voto, que hagan un voto consciente, que sepan que las decisiones que después tome esa legislatura son parte de la decisión que él toma a la hora de votar. Vamos a la última llamada y cerramos el programa. Hola, buenos días. Bueno. Adelante, por favor. Buenos días, don Rafael. Buenos días. Sí, que quería opinar con relación a la seguridad y con relación de las pandillas. Cuando el primer gobierno del Frente tomó el poder, los líderes de las pandillas que estaban en Zacatecoluca fueron trasladados a los penales donde pasan más cómodos y pasan más con libertad de poder esperar hacia la calle. Y actualmente varias gentes han hecho recomendaciones que por qué no los trasladan nuevamente al penal de Zacatecoluca, pero nadie se hace cargo ni nadie responde por eso, que por qué lo sacaron, qué negociaron, y la población está sintiendo realmente la operatividad que tienen estos líderes de las pandillas en los penales. Yo no sé cuál es el negocio, cuál es el trato del gobierno, de estos gobiernos del Frente, para no regresar a esta gente al penal de Zacatecoluca, ya que ahí no tienen acceso a llamadas telefónicas y están más controlados. Pero realmente yo no sé cuál es la situación oscura que hay entre el gobierno y las pandillas. Solamente, muchas gracias. Muy amable, gracias por llamarnos y gracias por participar. Nos quedamos hasta ahí en nuestro foro ciudadano de este día viernes.
Ha sido un verdadero gusto contar con su presencia, sus opiniones, sus pensamientos enriquecen el criterio de la población. No tenemos que estar todos de acuerdo en lo que pensamos y en lo que creemos, pero debemos estar de acuerdo en que es importante decirlo, es importante darlo a conocer. Gracias también a nuestros invitados esta mañana, a Moisés, a Ronald y a Rafael, que han venido a darnos tiempo pues de su agenda diaria para compartir con nosotros también sus opiniones. Vamos a invitarle a que la próxima semana siempre siga con nosotros desde las 6 de la mañana en nuestra franja informativa. Nos despedimos con el proverbio de cierre. En Proverbios 7, versículos 4 y 5, dice lo siguiente: dile a la sabiduría, serás mi hermana, y a la inteligencia, serás mi amiga. Entonces sabrás protegerte de la mujer de otro, de la hermosa desconocida de suaves palabras. Hasta el lunes.